Y hoy vamos a hablar de un regalo de Dios, un regalo que Dios nos ha hecho. Vamos a hablar de su amor, pero ¿qué hacemos con su amor? Simplemente para mencionarlo, hemos hablado del amor de hermanos. ¿Se acuerda? Hablamos del hijo y del padre pródigo, y que curiosamente pródigos tiene dos significados completamente. Uno va para un lado y el otro va para el otro. Son diferentes. Pródigo es una persona que despilfarra lo que tiene sin pensarlo. Y el otro significado es aquel que da con abundancia y con generosidad. Y este nombre está puesto perfecto en el pasaje bíblico donde Jesús habla sobre el hijo pródigo, que nada tiene que ver esta historia con el hijo ni con el padre. Cuando vamos a esta historia, y ya lo hemos hablado, esta historia estaba direccionada por Jesús a los religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los que tenían conocimiento y principalmente eran judíos. A un judío usted no le va a venir a hablar del amor de Dios. Ellos tienen claro cuál es el amor de Dios. Y saben que hagan lo que hagan su Padre, los aman. Y entienden a través de su historia, a través de lo que han vivido, a través de las cosas que le tocaron atravesar, el pueblo judío sabe que su Padre los ama. En aquel entonces, el auditorio de Jesús entendía claramente que el Padre amaba al Hijo a pesar de todo. Pero esta historia no trata del Hijo ni del Padre. Esta historia habla del hermano mayor, del hermano que se quedó en casa. Lo hablamos. El hermano que esperaba que su hermano no vuelva nunca. Ese hermano que estaba ansioso porque sabía que si su hermano volvía, a pesar de haber dilapidado todo, su padre lo iba a recibir. ¿Qué fue lo que pasó cuando este hermano llegó y vio fiesta? Temió lo peor. Temió que su hermano haya vuelto. Y usted dice, ¿qué parte de la Biblia dice esto? Bueno, cuando leemos en las Escrituras nos habla que él despilfarró, dilapidó su dinero, pero nunca dijo con prostitutas. Pero el reproche del hermano mayor al papá fue, ahora este vuelve, que gastó su dinero en prostitutas. Vos lo recibís y le das todo otra vez. Entonces, en este versículo comprendemos que el hijo mayor tenía muy claro en el lugar donde estaba su hermano menor. Y este es el problema que a veces atravesamos o caminamos, el mismo problema que atravesaban los religiosos de aquel entonces, pensar que el amor de papá era solamente para mí. Y deseando todos los días que no venga otro, porque el que se fue ya desperdició y despilfarró los bienes de su padre. Y si volvía, ¿qué había que hacer? Había que porque el padre le dio lo que le pertenecía también al hijo. Pero realmente todo le pertenece al padre. Las cosas pertenecen a un hijo cuando su padre muere. Este padre estaba vivo y nos habla de nuestro Padre Dios, a quien le pertenece todo. Y a veces tenemos esta postura frente a las personas que no conocen a Dios, de decir yo soy amado, disfruto de este amor, pero ponemos trabas para aquellos que desean sinceramente acercarse a Él. Aquellos que buscan a Dios. Y ponemos pesos, como decía Jesús, ponemos pesos sobre las personas. Ponemos cargas sobre las personas y limitaciones y condiciones para que puedan acercarse a Dios. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. Hablamos de este hermano que el gran temor no era que hayan hecho fiesta y no lo hayan invitado. Su gran temor se había cumplido. Era que el hermano que había gastado todo, su padre, él sabía en su corazón que su padre lo iba a perdonar. Un poco como Jonás. Jonás atravesó tantas cosas hasta que entendió que tenía que cumplir el propósito de Dios. Y a crujir de dientes fue y predicó en Nínive. Y cuando predicó y dice que todos creyeron, todos se arrepintieron, Jonás se sentó y estaba enojado, y el humor del papá, el humor de Dios que le dice, tanto te vas a enojar, Jonás. Y Jonás, ¿qué le dijo? Yo sabía que estos se iban a arrepentir. El comportamiento del hermano mayor
en la historia del hijo pródigo, porque esta historia habla del hermano mayor, cuenta la historia de un hijo y de un padre, una historia que quizás para nosotros es reveladora del amor del padre al recibir su hijo a pesar de que haya caído, ¿sí?, a los niveles más bajos. Le recibió y lo abrazó, no tuvo reproche y le dio todo, porque era su hijo, tenía una identidad, podía haberse comportado de la manera que quisiera, pero estaba el amor del Padre para abrazarlo. Para nosotros es revelador. Para el público al que fue predicado no era revelador esto. Esto ya lo sabían, ellos lo entendían claramente. Para ellos la historia trataba del hermano mayor. Por eso se habló de las 99, por eso hablaba de alguien preocupado por aquel que no estaba, por aquel que se había ido, por aquel que se había perdido. Y hoy tenemos que entender que el amor de papá no es solamente para mí, no es solamente para gozarme, no es solamente para decir, ¡ay, Dios me ama! Pero el resto tiene que hacer esto y lo otro. Jonás tuvo el mismo comportamiento. Yo sabía que se iban a arrepentir. El hermano mayor tenía muy claro que su hermano, cuando tocara fondo, iba a volver y su padre lo iba a perdonar. Y a veces tenemos este comportamiento en nuestra manera de vivir, en la manera selectiva que muchas veces transmitimos el amor de Dios. A algunos sí y a otros no. Si viven a la manera que a mí me gusta. Y vamos a profundizar un poco en eso. El domingo hablamos del hijo pródigo, la semana anterior, el domingo pasado o el miércoles, no recuerdo, siempre yo con información precisa, ¿vio? No me acuerdo si fue el miércoles o el domingo, pero lo hablamos. Hablamos de los 2 mandamientos, los 10 mandamientos, después los judíos lo ampliarían a 613 hasta el día de hoy. Jesús le dijo cuando alguien vino a tentarle y le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, lo hablamos la semana pasada, dijo, el primero, gran mandamiento, el más importante de todo, es amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo amarás a Dios. Y el segundo es tan importante como el primero. Sé que el segundo era una cuestión de números, ¿sí? Estaba el primero y el segundo. Pero realmente estos 2 mandamientos son uno. Y dijimos que estaban empatados en el primer puesto. Después hay un tercer mandamiento. Pero los 2 primeros son un solo mandamiento. Y Jesús decía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo. El amor al prójimo es tan importante como amar a Dios. Y ampliaría Jesús, no como las noticias, ampliaremos. ¿Sí? Siempre un poquito más. Él decía, no podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y no puedo decir amar al prójimo si no amo a Dios. Es un mismo mandamiento y están empatados. Y seguimos hablando del amor de Dios. Está en Mateo 22, 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Igual de importante es amar al prójimo como amar a Dios. Si alguna de los 2 extremos no estoy cumpliendo, es un mandamiento no cumplido. Claro, esto es imposible. Es lo primero que pienso. Es imposible amar a todo el mundo. Es imposible. Es imposible, y dijimos esto, sí me acuerdo, fue el miércoles. Acá va una información precisa. Es imposible porque para el hombre natural es imposible ver y entender el corazón del Padre. Lo leímos en la Escritura. Pablo decía, es imposible para el hombre natural poder entender, poder ver, poder comprender lo que Dios quiere. Por eso en nuestra vida hay prioridades diferentes. Ayer Fede hablaba de que tenemos prioridades en estudios, en trabajo, y siempre tratamos de hacer algo más. Pero tenemos que entender que lo primero y principal es Dios. Y tiene que ser nuestra motivación de vida. Porque hemos sido concebidos, soñados
como una lámpara que alumbra su luz. Como Jesús decía, son una lámpara en lo alto de una colina. Son como una lámpara en lo alto de una casa, para alumbrar a todos. Y no es nuestra luz, no es nuestro don, no es nuestra capacidad, sino que todo esto proviene de Dios. Pero cuando llevamos todo a sujeción, y esta es una palabra que vamos a meditar en este tiempo, nuestra función como pastores, nuestras funciones como líderes, tu función como mamá, como papá, como obrero en una fábrica, es llevar todo a sujeción. No es llevar a todo el mundo bajo mi gobierno o bajo mi control, porque a veces como padre queremos llevar a nuestra administración bajo nuestro control. Pero hemos entendido por medio de las Escrituras que todo lo que tenemos le pertenece a Él. La canción que cantábamos recién era todo lo que tengo y lo que soy. ¿Cómo sigue? Todo lo que he sido, te lo doy. Él es dueño de todo lo que somos. Él nos hizo con un propósito. El problema es que caminamos en esta vida comprendiendo quizás el propósito, pero no cumpliéndolo. Si usted me acompaña a 2 Corintios, y ahora sí ya nos metemos en la palabra de hoy, y es un tema que venimos y es imposible dejar de hablar del amor de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Para el hombre, dijimos el miércoles, para el hombre natural es imposible ver o entender lo que Dios quiere, pero para el hombre espiritual estas cosas son normales y naturales en una nueva creación. Entender que Dios ama a todo el mundo. Y que nosotros como hijos tenemos que expresar el amor de papá. No estamos para poner límites, no estamos para decir a vos no estamos para ofender, para lastimar o para separar, sino que estamos para expresar el amor de papá. Esa es la función del hermano mayor. El hermano que está, el hermano que, entre comillas, no se fue nunca, porque a veces estamos, pero estamos muy lejos. Expresar el amor de Dios es expresar su propia vida. 2 Corintios capítulo 5, verso 14 al 17, vamos a seguir un poco más, 18, 19 y 20. En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer yo. Dice: sea de una o de otra forma, el amor de Cristo nos controla. Acá está la primer clave. Su amor nos controla. Yo no decido a quién amar. Yo no decido a quién acercarme. Yo no decido a quién darle otra oportunidad. Yo no decido a quién juzgar y a quién no. Porque a veces somos selectivos para esto. Cuando tenemos que juzgar a alguien, sea algo visible o algo solamente en nuestra mente, porque tenemos cientos de juicios en nuestra mente, ¿sí? Somos como tribunales. Diariamente ejercemos juicios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre lo que dicen, sobre lo que hacen. No tenemos juicio sobre nosotros, pero sobre los demás sí tenemos un juicio. Y tenemos una valoración y un puntaje. Esto lo tenemos todo y a esto tenemos que comenzar a morir. Dice, el amor de Dios nos controla. Seguramente que si tengo que juzgar a un delincuente que entró a robar a una casa y maltrató a alguien, lo voy a juzgar con toda la dureza de la ley. Ahora, si yo soy el juez y el que entró a robar es mi hijo, ¿cómo juzgaría usted? Me estoy metiendo en un tema complicado, ¿no? ¿Salgo de ahí? ¿Cómo juzgamos las cosas? ¿Qué motivación tenemos al juzgar a una persona? Porque cuando vive de una manera una persona, tengo una valoración, pero cuando esa persona es mi hijo, y usted sabe que la vida decimos que la vida tiene humor, y yo digo, Dios tiene humor muchas veces. Es difícil, hay un dicho, escupir el cielo sin terminar escupido, ¿sí? Sin terminar sucio, sin terminar manchado. Y a veces nos las pasamos juzgando, maltratando, ofendiendo, o simplemente teniendo una apariencia de bondad, ¿sí? Ante las personas, pero realmente
valorándolas de distintas maneras en nuestra mente, con nuestro propio juicio. El amor de Cristo nos gobierna. No gobernamos nuestra vida. No gobernamos nuestros pensamientos. Ni siquiera decido la valoración. La valoración de una persona no es el precio, y lo hemos hablado esto. Hay quien pone precio, pero hay un valor en las personas. Y el valor es la vida del Hijo de Dios. Él murió por todos. Que todos acepten esta muerte de cruz es otro tema. Pero Él murió por todos. Él ama a todos. Por eso el amor de Dios nos controla. Ya que creemos en Cristo, que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua, vieja vida. Por eso decimos que el hombre natural juzga de distintas maneras, porque son las valoraciones que nosotros mismos hemos diseñado o hemos sido formados. Pero cuando vivimos la vida del Hijo de Dios, Belén hablaba el otro día, en este tiempo me estoy infiltrando en todos los grupos, ¿sí? Soy casi un espía, ahora que está todo por internet, estoy en todos los grupos por atrás, ¿no? Mientras mi esposa está así, yo estoy con salamito, mate, galletita, entonces escucho todo. Y Belén hablaba de esta naturaleza que terminó cayendo. De esta creación que fue diseñada para tenerlo todo en Dios y decidió desobedecerle. Decidió tomar su propia decisión, decidió ser seducido por el conocimiento del bien y el mal. Y ciertamente conocieron el bien y el mal. Nosotros como padres, yo como padre no quiero que mis hijos conozcan el mal, lo van a conocer. Pero como padre quiero que ellos conozcan el bien. Y era el deseo de papá. Y lo venimos hablando. Dios no es un Dios y un padre restrictivo que nos pone leyes y ordenanzas solamente para decir, me obedecen, y para demostrar su gobierno sobre nosotros. Es el amor de un padre que quiere que nos vaya bien. Y estaban en el huerto del Edén y lo tenían todo y compartían la vida con este Dios hasta que desobedecieron. La desobediencia por el conocimiento del mal. Claro, me imagino que el hombre habría dicho, sí, conocemos el bien, conozcamos el mal. Debe ser maravilloso. Claro, hoy nosotros sabemos que el mal no. ¿Sí? Hoy quizás no lo hubiésemos hecho. Con el diario del lunes, ¿sí? Quizás no lo hubiésemos hecho. Esta naturaleza que cayó estaba diseñada para vivir con Dios. Para disfrutar de los beneficios de Dios. Y conocieron el mal. Y muchas veces nuestro deseo es conocer el mal, ¿no? No quiero profundizar en algunas cosas para no dejar nada para la próxima. Él murió por todos para que todos reciban la nueva vida de Cristo, ya que para que ya no vivan más para sí, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando comienzo a entender y este reino que hablaba Jesús antes de la cruz tiene que crecer y somos administradores de esta vida que portamos, comenzamos a entender, comienzan a cambiar nuestras prioridades, comenzamos a ver ya no con nuestros ojos naturales, sino con nuestros ojos espirituales. Cuando vemos con nuestros ojos naturales, juzgamos a las personas. Cuando vemos con los ojos de Dios, comenzamos a amar a las personas. Y esto es lo que vamos comprendiendo y viendo, y muchas veces nos vamos sorprendiendo de que hay cosas que naturalmente a mí no me gustan o no las haría, pero cuando estamos controlados por ese amor, ¿sí? Como dice el versículo 17, controlados por su amor, comenzamos a manifestar su propia vida, comenzamos a manifestar sus propios deseos, comenzamos a ser ese hermano mayor que comienza a amar, no con miedo pone reglas y ordenanzas para que el otro no llegue. Este era el peso de la ley que los judaizantes hacían, que los maestros en la ley hacían, ponían reglas y ordenanzas para que sea difícil acceder. Esto significa que 16. Así que
Hemos dejado de evaluar a otros desde un punto de vista humano. Hemos dejado, si hemos nacido nuevamente en Él, si Él murió para que nosotros terminemos nuestra vida, para vivir nuestra vida en Él, morimos a una visión humana para renacer, o para nacer, mejor dicho, a una visión celestial, a un gobierno eterno. Dice que la Escritura dice que Él nos quitó de un reino de tinieblas y nos trasladó a un reino donde gobierna su Hijo. A veces hablábamos ayer con Claudia y mi esposa, hemos malinterpretado muchos versículos bíblicos donde pensamos que somos reyes y sacerdotes. Entonces, como soy un rey y un sacerdote, yo decido quién accede y quién no. Y este es un punto bíblico muy mal entendido y mal predicado y mal enseñado. En las Escrituras nos dicen que somos reyes, dicen que somos un reino de sacerdotes. Somos sacerdotes que tienen una obligación y es transmitir el amor de Dios. Hay un propósito sobre tu vida y sobre mi vida. No somos reyes, somos un reinado. Y en el reinado, ¿sí? Los que vieron historia y estudiaron libros y vieron dibujitos, historias animadas, en un reinado hay un rey. Y ese rey se llama Cristo Jesús. Él gobierna nuestras vidas. Nosotros somos parte de ese reinado. Ahora, cuando yo entiendo que soy un rey y un sacerdote, tomo y decido, pero no soy un rey. Entonces, cuando entendemos bien la Escritura, nos bajamos del trono, ¿sí? Porque a veces pensamos que tenemos que estar en un trono. Pensamos que ese trono nos pertenece. Cuando vemos este joven que cayó en manos de delincuentes y pasa un religioso y lo vio casi muerto y siguió, y pasa otro, lo miró y siguió, hasta que pasa alguien, ¿sí? Alguien que no pertenecía al pueblo de Dios y lo curó. Primero le hizo como los primeros auxilios y lo subió a un caballo. ¿Sí? Lo subió a un caballo, perdón. En ese tiempo no había caballos y menos en esa zona. Lo subió a su cabalgadura. Y vemos claramente la imagen de alguien que baja de su lugar o de su trono o de su silla para poner a otro. Y es claramente el mensaje de Dios descendiendo de su lugar, enviando a su Hijo para ponernos en un lugar de privilegio. Ahora, este hombre que fue golpeado, robado, maltratado y casi muerto, cuando se subió a la cabalgadura del que lo curó y lo llevó hasta la mesón, en ese trayecto pudo haber pensado que ese lugar le pertenecía. ¿A usted qué le parece? Pero estaba tan lastimado, estaba tan casi muerto, que en ningún momento se le hubiese ocurrido escaparse. En ningún momento. Nosotros estamos tan lastimados y tan rotos y casi muertos que Dios nos puso en un lugar que tenemos que entender que no es nuestro. Es un lugar que ocupamos porque Dios nos ha permitido estar allí. Podemos pensar que nos pertenece, pero ese lugar no me pertenece. Estoy pensando cuál es el nombre de la historia, pero se me borró de la cabeza. El buen samaritano. ¿Vio? Estoy reseteando, es temprano, estoy reseteando el CPU todavía. Ese samaritano nos está hablando de Jesús. Porque Dios vino corporalmente a la tierra. Estaba Cristo encerrado en la vida de su Hijo, pero tampoco nunca dejó los cielos, porque Él llena todo en todos y lo eterno le pertenece también. Por eso era necesaria la cruz. No vamos a profundizar en esto. Aquí hemos dejado de evaluar todo desde un punto de vista humano.
Es tiempo. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Y es tiempo de dejar de ver a Cristo desde un punto de vista humano. Algo que me sirve, algo que sacia mi necesidad. Alguien que me va a potenciar para lograr mis metas y mis logros. Y no estamos hablando de que tus metas, tus logros, mis metas y mis logros no vayan a cumplirse. O Dios no quiera darnos o permitirnos acceder a beneficios. Pero Cristo no vino a solucionar mis beneficios. No vino a darme beneficios, a solucionar mis problemas. No es la lámpara de Aladino. No podemos relacionarnos con Dios desde el lugar de necesidad, sino entender que Él vino para que vivamos su vida. Seguimos. Así que, volvemos a repetir, 16, así que hemos dejado de evaluar a otros desde un punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo vemos ahora? La pregunta es, ¿lo vemos diferente o seguimos viendo a Dios como alguien que puede solucionar mis problemas? Asterisco aparte. Dios tiene el poder para controlar tu vida y para sanar tu cuerpo. Pero mi motivación no es que Él haga, Él ya lo hizo todo en la cruz. Lo demás son añadiduras. Jesús decía, busca primero el reino de Dios. Todo lo demás será añadido. Hablábamos en estos días justamente de que somos felices porque estamos completos en Él. No estamos en búsqueda de la felicidad o buscando la felicidad. Después busqué la película. Era buscando la felicidad. Yo dije en búsqueda de la felicidad. Había una película en Netflix. No estamos buscando la felicidad. Estamos completos y felices en Él. Pero esta vida, como decía Jesús, busquen primero el reino de Dios. Todo lo demás será añadido. Los pájaros no se preocupan por lo que van a comer, las flores por lo que van a vestir. Tu Padre sabe. Ustedes son malos padres y siendo malos padres le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabe qué cosas necesitamos? El problema es que en la vida buscamos cosas que no necesitamos. Y este es otro tema y es para otra reunión. A veces nos enojamos y nos enfurecemos porque Dios nos cumple con mis caprichos y Dios no vino a cumplir mis caprichos. Su amor no me completa. Su amor es todo en mí. Nadie se completa con Cristo. Es duro, pero tenemos que pasar un proceso de muerte. Aquí dice, Él murió y todos murieron juntamente con Él. Y el poder de todo es la resurrección. Cuando morimos a mi gobierno, cuando muero a mi gobierno, cuando dejo de llevar todo bajo mi gobierno, si soy papá, llevo mi matrimonio a mi gobierno. ¿Sí? A mis hijos a mi gobierno, la economía a mi gobierno. Después nos damos cuenta que fracasamos. Pero cuando como esposo, usted como esposa, como hijos, llevamos todo bajo el gobierno de Dios, es donde todo comienza a fluir. Es donde las cosas comienzan a cambiar. Es donde somos una manifestación visible de lo que Dios quiere que diga, haga y viva. Donde comienzo a cumplir esa función que Él ha diseñado para mí. La palabra dice que somos, las Escrituras dicen que somos hechura suya. Él nos hizo con un propósito. Y el propósito de Dios es reconciliar al mundo con Él. Nos fuimos un poquito adelante. 17. Por eso el 16 dice, ¿qué tan diferente lo vemos ahora? Le pregunto y me pregunto, ¿lo vemos diferente? ¿O seguimos pensando que Dios es la solución para mis problemas? Estoy siguiendo el consejo de Jesús cuando decía, busquen primero el reino de Dios. Todo lo demás va a llegar. Dios sabe lo que necesitamos. En la alimentación, en la multiplicación de los panes y los peces, vemos a un Jesús que multiplicó y sació la necesidad momentánea y temporal. Y todos dijeron, hagámoslo rey. Qué mejor que un rey que te multiplica el alimento y que te sana. Ya está. Cualquier gobierno que da
y permite a las personas acceder a comida y da salud, o sea, es el mejor gobierno del mundo, donde vos podés trabajar, comprar, vivir bien, tenés un sistema de salud de calidad. Entonces vos decís, este es el mejor gobierno del mundo. Y las personas que siguieron en ese momento a Jesús, a un lugar donde Él estaba yéndose con sus discípulos para que haya una revelación en Pedro, y Pedro pueda ver a Cristo en la vida de ese que sus discípulos veían como un gran maestro, como un milagrero lo veían. Entonces Jesús los estaba llevando a un lugar para que ellos puedan ver y reconocer a Cristo en la vida de Jesús. Las personas lo siguieron y cuando Él sació la necesidad temporal, dijeron, este es el rey indicado. ¿Cómo termina la historia? ¿Usted se acuerda? A un Jesús pasando al otro lado. No se quedó a gobernar. Cuando buscamos a Dios desde nuestra necesidad, vamos a obtener el beneficio de la necesidad, pero no vamos a vivir en la vida del Hijo de Dios. Vamos a seguir a Dios solamente porque Él me resuelve los problemas. La pregunta es, ¿lo vemos diferente hoy? ¿O seguimos viendo a Dios como la solución a mis problemas? Otro asterisco, lo vuelvo a repetir, no significa que Dios no vaya a gobernar tu vida y los problemas, y Él te haga atravesar esos problemas, y en esos problemas hay dificultades, porque todos pasamos por dificultades y pruebas y enfermedades y problemas. Y Pablo decía, esto es una leve tribulación, problemitas de nada, comparado con la gloria de Dios. Todo nos direcciona hacia el gobierno de Dios. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿lo vemos diferente o lo vemos desde la necesidad a Dios? ¿Lo seguimos viendo de la necesidad o comenzamos a ver a Dios como un todo? Con que si lo tengo a Él y su vida crece en mí, lo tengo todo. (17) Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una persona nueva, en una nueva criatura, dicen otras versiones. No es que hemos sido potenciados por Dios, hemos sido mejorados por Él, somos una mejor versión. Dios en Ezequiel hace una mejor versión de Ezequiel. No, Dios no vino a hacer una mejor versión de mí, o a que sea una mejor versión de papá. No. Todos murieron y yo morí para que viva su vida. Y morir, y hablamos de ser testigos, y me serán testigos en esta gran comisión que da el Señor. Me serán testigos, lo hemos mencionado muchas veces. Testigo significa mártir. Él nos va a dar poder para ser mártir. Y esta palabra nos asusta. Pero mártir significa morir a mi vida. Es el primer grado de martirio. Morir a mi gobierno, morir a mi voluntad. Él me va a dar el poder, porque hemos malinterpretado, Él me va a dar el poder para manifestar su gloria, ¿sí? O para manifestar la mía. Y las Escrituras dicen que Él nos va a dar poder por medio de su Espíritu para atravesar este grado de martirio, que es renunciar a mi voluntad y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y porque las Escrituras nos dicen que se nos invita a comprobar que Dios es bueno, a comprobar que su voluntad es buena. No solamente desde de la liturgia, desde la lectura, sino experimentar su amor, porque su amor nos controla. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. No me mejoró, no me completó, no me hizo más lindo, sino a mí me estaría debiendo algunas cuotas, ¿no? No me hizo más joven. No. Muero a mi gobierno, que es el primer grado de martirio. Él me va a dar poder para decir, Señor, hágase tu voluntad. En lo eterno como en lo temporal, en el cielo como en la tierra. En lo eterno vivimos una vida y vemos todo desde lo eterno. Cuando nos dice que la nueva creación que está
cimentada en Cristo, lo ve todo, lo vemos todo desde lo eterno, ¿sí? Vemos a mi hermano, lo veo desde lo eterno. Veo a mi esposa desde lo eterno. Veo a mis hijos desde lo eterno. Si no vemos a las personas desde la eternidad de Dios, con la función que Dios tiene, con el deseo que Dios tiene, con el amor que Dios tiene, lo vemos desde lo terrenal. Y si vemos las personas desde lo terrenal, tendremos una vista humana sobre ellos. Pero si lo veo desde la posición de Dios, si vemos todo desde lo eterno, si he llevado mi vida bajo gobierno de Dios, comienzo a ver todo con el amor del Padre, porque no estoy colonizado por el Padre. Y todo lo que expreso, y todo lo que doy, y todo lo que hago es amor. No es juzgar, no es decirle a las personas cómo tienen que vivir, no es que están haciendo mal. Cada uno sabe qué cosas están haciendo mal. Y las Escrituras nos instan una y otra vez a analizar nuestra propia vida. Jamás la del otro. Jamás la del otro. Cuando vemos la vida de Jesús, díganme si me estoy pasando, ya terminamos. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos un Jesús que abraza a los pecadores y que rechaza a los religiosos. Una y otra vez le da a los religiosos, a los que tenían que transmitir la palabra, a los que tenían que amar, a los que tenían que compartir a Dios, a los que habían sido comisionados para algo. Estos siempre ponían límites, trabas, ordenanzas, medidas, estaturas. Y nuestra estatura a medir es nuestra medida de Cristo en nosotros. No es la medida de que un líder ha impuesto sobre mi vida. No es la medida que el pastor te pone. Nuestra medida es la medida de Cristo en nosotros. Y curiosamente vemos a un Jesús compartiendo con los, no permitiendo sus pecados. Cuando vino y se acercó la mujer y Jesús le contó su vida, y esta mujer dijo, vos debés ser profeta. Jesús le dijo, vete y no peques más. No le dijo, mirá cómo viviste, desperdiciaste el amor de papá, cómo fuiste tan desordenada. Le dijo, vete y no peques más. A esa mujer que no pudieron apedrearla porque Jesús le hizo una simple afirmación, una simple pregunta le hizo. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dicen que desde los mayores hasta los más chicos dejaron las piedras y se retiraron. Y esto habla de que los mayores o de mayor edad estaban primeros. No era que escuchaban mejor. Estaban primero, tenían el privilegio de tirar las primeras piedras. Entonces nosotros, si estamos crecidos y ya congregamos hace un tiempo, tenemos el beneficio de tirar los primeros piedrazos. No, no es así. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, el que no haya pecado, el que sea santo, tire la primera piedra, muchachos, yo estoy acá. No quedó uno para tirar piedra. Y Jesús no le dijo, bueno, andá, viste, estás viviendo bien. No, le dijo, vete y no peques más. Vemos a un Jesús enfrentando la religiosidad y amando al pecador, diciendo una y otra vez, yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. Cuando le conocemos a Él, vivimos una nueva vida en Él. No mejoramos la que teníamos, no la adornamos, no le hacemos chapa y pintura. Hay una nueva vida. Muero a un montón de mis deseos, a un montón de mis prioridades. ¿Por qué? Porque el Padre, nuestro Padre Dios, no es restrictivo. Él nos enseña de qué manera vivir para que nos vaya bien. Y eso lo vamos a ir comprendiendo en el transcurso de nuestra vida y del crecimiento que tengamos en Él. Capítulo 18. Ya vamos terminando, no se me asuste. 18, de 2 Corintios 5, 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Este es el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Que Él nos trajo nuevamente a Él. ¿Recordamos en el huerto del Edén? ¿Sí? Desobediencia,
y comenzar a ser un ser natural. De ser un ser que veía, que hablaba, que escuchaba con Dios, que disfrutaba todo lo que Dios tenía para él, comenzaron a no ver, a no disfrutar, a no escuchar. Nuestra posición marcará una nueva o una vieja creación, un nuevo gobierno o un gobierno viejo, un gobierno humano o un gobierno eterno. La posición. Adán y Eva estaban en una posición, estaban posicionados en Dios. Entonces le podían escuchar, entonces le podían ver, entonces podían compartir y disfrutar de lo que Dios era. No de lo que Dios tenía. Fíjese cómo estoy hablando diferente. De lo que Dios era. Dentro de lo que Dios era de lo que Dios permitía. Pero nuestra relación no es a través de lo que Dios me da. Mi relación con Dios tiene que ser por lo que Dios es. Y Dios es amor. Todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Cuándo estuvimos con Él? Cuando estábamos posicionados en Adán y Eva, estábamos posicionados en Él. Él nos soñó, Él nos planificó, Él tiene un trabajo, Él tiene un lugar, Él tiene algo para tu vida y para mi vida que trasciende más allá de su vida. Y es el cumplimiento de un propósito, que es revelar su vida, que es reconciliar al mundo con Él. Fuimos reconciliados. Dice, todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Otra versión dice, todo lo nuevo, en vez de decir esto es regalo de Dios, dice todo lo nuevo viene de Dios. ¿Qué es lo nuevo? El regalo. Nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a la gente con Él. Versículo 19. Lo que quiero decir, ya lo estoy leyendo en otra versión, ya le digo qué versión para que no se me maree. PDT. Dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Hemos sido enviados. No solamente hemos sido reconciliados. No solamente volvimos a Él. Cuando lo conocemos, cuando su vida es en nosotros nuevamente, volvemos al Padre. Cambiamos de posición. Volvemos a la posición que estaban Adán y Eva. De estar en Dios por medio de Cristo. Es como si Dios estuviese llamando a la gente a través de nosotros. Y quiero que se quede con esta frase. Hemos sido reconciliados con la función de reconciliar a otros. No de ser Julieta, dijimos la semana pasada, para estar en un balcón esperando a nuestro amado, sino para salir, hablar y transmitir el amor de papá. Otra de las versiones dice, y espero encontrarla, dice, no tomando en cuenta el pecado de las personas. Ahí tengo varios maestros de seminario que me van a buscar la cita bíblica. No tomando en cuenta. Él envió a su Hijo y hoy nos envía a nosotros, portadores de la vida de su Hijo, no para juzgar, no para tomar en cuenta los pecados de la gente, sino realmente para no tomarlos en cuenta. Pero no somos jueces, no somos reyes, somos sacerdotes, pertenecemos a un reino y nuestra función es reconciliar a todos, no tomando en cuenta sus pecados. Es difícil esto, ¿no? Pero no tendría que serlo. Nuestra función y el regalo no solamente es cambiar de posición de un reino de tinieblas a un reino de luz, a un reino del príncipe de este mundo que es Satanás, a un reino donde gobierna su Hijo. Estamos posicionados en Cristo y en Cristo en Dios. Y vivimos esta vida de agradecimiento
dando y compartiendo su propia vida. Y este es el regalo, reconciliar a otros. El regalo no es haber sido reconciliado. El regalo es reconciliar a otros, cumplir la función que cumplió Jesús. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad de juicio sobre las personas. Tenemos que ganar, a veces hemos dicho que tenemos que ganar el mundo, y ganar el mundo o ganar a las personas que no conocen a Dios, pues son los términos que tenemos, que no son correctos. Ganar el mundo, traer a las personas a Dios, es llenarlos de la plenitud de Dios. Porque nosotros, si hemos sido llenos, perdón a mi profesora de lengua, si me está escuchando. Si hemos sido llenos, tenemos que llevar a todos a plenitud. Todo algo, no bajo mi gobierno. Las personas, si les predico, están bajo mi gobierno. No. Llevar todos al gobierno de Dios. En la familia, en el matrimonio, todo bajo su gobierno. Es que sean sumergidos en el amor de Dios. Pero para sumergir a otros en el amor de Dios, tenemos que nosotros estar sumergidos en el amor de Dios. Porque podemos hablar muy lindo, podemos predicar muy lindo, pero podemos ser jueces. Es que sean absorbidos por su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Caminamos en su voluntad, somos gobernados por su voluntad, crecemos en su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es este regalo, reconciliar a todos con Él. Es que todos puedan ver mucho más claro en mi vida, cada día. Si hoy están viendo a Cristo en tu vida, que mañana puedan verlo mucho más claro. Y no lo van a ver a través de un profesor que les dice qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, como si seríamos perfectos. Es que puedan ver el amor de Dios en tu vida. Eso es lo que va a llevar a las personas a plenitud, bajo el gobierno de Dios. Ya para terminar, quiero dar un claro ejemplo después de la cruz. Porque la cruz y Jesús fue el cumplimiento. Jesús vino a hacer cumplimiento de toda la ley, de todo lo que no podemos hacer porque somos humanos, de todo lo que somos incapaces de cumplir con nuestras propias fuerzas, porque no son mis frutos, son los frutos de Él a través de mi vida. Todo lo que yo quiera hacer por mis fuerzas va a caer. Voy a tratar de ser bueno y un día voy a dejar de serlo. Voy a tratar de ser perfecto y un día se va a terminar todo. Voy a tratar de dejar un vicio y otro día voy a caer nuevamente. Cuando llevo todo bajo el gobierno de Dios, comienzo a direccionar a todos los que me conocen bajo el gobierno de Dios, porque se comienza a manifestar su amor. Simplemente le voy a contar una historia antes y después de la cruz. Porque a veces nos seguimos comportando como si Jesús no hubiese muerto en una cruz. Como si Cristo no gobernaría nuestra vida. Todos conocemos una historia, la del rey David. ¿Cómo fue rey? ¿Cómo accedió a ser rey? ¿Sí? Por medio de un conflicto. Lo hemos predicado cientos de veces. Cientos de veces. Llegó Goliat, amenazó por días al ejército de Dios, hasta que apareció un simple jovencito. Allí con vianda y comida para sus hermanos. Y escuchó, que David escuchó más que qué había que hacer, escuchó lo que iba a recibir el que hiciera el trabajo. Como buen judío, dijo, ¿qué le van a dar? Cuando habló con el rey, le dice, ¿qué le van a dar al que venza a Goliat? Estaba viendo el premio. Y nosotros hoy tenemos que ver nuestro premio, que no está en esta tierra. Nuestro premio está en el cielo. Vivimos en plenitud porque estamos viendo nuestro premio. David estaba viendo su premio. ¿Qué le van a dar al que? Bueno, le van a dar esto y aquello y lo otro, y no va a pagar más impuestos. Se va a casar con la hija del rey. Se ve que la hija del rey era linda, ¿no? Evidentemente, es una evidencia bíblica que no lo dice, pero evidentemente está ahí. Sofi piensa, ¿cómo voy a anotar esto en el resumen? David se levantó y lo enfrentó. Este hombre de baja estatura juntó valor y enfrentó a un gran gigante, porque su mirada estaba en el premio. En un premio humano, nosotros tenemos nuestra vista en un premio celestial.
Ahora contemos esta historia después de la cruz, porque David se levantó, lo enfrentó, lo desafió. Ahí lo escuchaba Lucas en el grupo de pre, ¿sí? Y recordaba esto. Ahí con su gomera, ¡za!, le dio en la frente. Y lo terminó de aniquilar. Esto son enseñanzas, ¿eh? A veces superamos pruebas y las dejamos ahí vivitas como para que en algún momento... No, hay cosas que superamos en nuestra vida que no le pertenecen a Cristo y hay que cortarle la cabeza. Y no hablo de personas, hablo de cosas que tenemos. Y fue y le cortó la cabeza. Y comenzó el cumplimiento de la vida de David, porque tenía la vista en el premio. Su premio era terrenal. Nosotros tenemos la vista en el premio. Ahora contemos esta historia después de la cruz. Jesús murió y le toca a David enfrentar a Goliat. ¿Cómo sigue la historia? Jesús dijo, amen a sus enemigos. La ley dijo esto. Yo digo, amen a sus enemigos. ¿Sabe lo que hubiese pasado después de la cruz? A un David que da la otra mejilla. A un David que abraza a Goliat. A un David que transforma la vida de Goliat a través de la manifestación de Cristo en él. Después de la cruz, la historia hubiese sido diferente. Después de la cruz, hubiese tenido otro final. Después de la cruz, seguramente tendríamos un hermoso testimonio de vida en la vida de Goliat. Yo era esto y hacía aquello, hasta que el amor de Dios comenzó a controlarme. ¿Se acuerda cómo empezamos la prédica? El amor de Dios nos controla. La historia hubiese sido diferente. Pero claro, la historia Dios permitió que sea antes de la cruz. Porque si era de este lado, tendríamos a alguien dando una mejilla y dando la otra. Y amando y abrazando y transmitiendo a Cristo a través de su vida y del perdón. Y del amor. Y hubiésemos visto una vida transformada. Al profeta Goliat predicando, ¿sí? Qué diferentes son las cosas ahora. Le vuelvo a preguntar nuevamente. ¿Qué tan diferente lo vemos hoy? ¿Lo vemos diferente a Cristo? ¿O sigue siendo aquel que sacia mi necesidad? ¿Sigue siendo Aladino cumpliendo mis deseos? ¿Sigue siendo aquel que me da la oportunidad de ponerle reglas y ordenanzas a otros? Dios sirve para que yo traiga a alguien o a personas bajo mi gobierno. La historia hoy es diferente. El amor de Dios nos controla. El amor de Dios nos direcciona, sin tomar en cuenta los pecados de las personas. Porque si nos miramos en un espejo, dejamos mucho que desear. Y lo hablo en primera persona, no estoy hablando de usted. Yo sé que usted es perfecto y es santo y vino levitando hasta aquí. Vino a 2 centímetros del piso y tuvieron que frenarle la puerta como un globo de helio y lo estacionaron aquí. Yo no, yo soy una persona pecadora. Y tengo que crecer. Dijimos al principio de la reunión, no es la enseñanza de un maestro. Esta es la palabra que Dios nos dio para que comencemos a crecer en ella. La historia después de la cruz tiene que ser diferente. No somos jueces, no somos un reinado de élite. Somos manifestantes del propósito eterno de Dios, reconciliando a todos con Él. Este es el regalo. Póngase de pie. ¿Le parece si oramos?